Tercera clase. De explicación general sobre procesos de litigio jurídico mexicano. 11ª lección. La competencia. La competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Se divide en 1. Competencia por materia. Depende de las normas sustantivas sobre las que versa el conflicto. Por ejemplo, en un divorcio es competente el juez familiar. 2. Competencia por territorio. Se relaciona con el ejercicio de la función jurisdiccional únicamente dentro de un ámbito espacial determinado, circuito, distrito, partido o departamento. Cada juzgador tiene una delimitación geográfica dentro de la cual puede actuar. Para determinarse debe existir un punto de conexión entre el asunto en conflicto y la demarcación territorial que le corresponde al juzgador. Puede ser personal, como sería el caso del domicilio del demandado, o bien real, como sería el supuesto de la ubicación del inmueble. Por ejemplo, un homicidio ocurrió en Mérida, Yucatán, será competente el juez de control de Mérida, Yucatán. Así es conocido el juez penal durante la etapa de investigación e intermedia del proceso penal. 3. Competencia en función al grado. Tiene relación con el sistema de medios de impugnación y la estructura jerárquica de los órganos jurisdiccionales. A cada momento de conocimiento del litigio se le llama grado o instancia. El juzgador que conoce del asunto en primer término es llamado de primera instancia o de primer grado, acuo. En caso de recurrirse la resolución, el recurso será resuelto por el tribunal de segundo grado o de segunda instancia, ad quem. También podemos llamarle tribunal de alzada o tribunal superior mismo, que a su vez se encuentra dividido en salas, sala civil, sala penal, etc. 4. Competencia por cuantía. Este factor se determina por el valor pecuniario que puede asignarse al juicio. Por ejemplo, pagarés con cuantía de 800,000 pesos es competente el juez oral mercantil. En este sentido es relevante distinguir el término de jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción en México? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la encargada de regular la jurisdicción en México a través de su artículo 124, y además de existir jurisdicción nacional, también existe jurisdicción en los estados y municipios para determinar el límite territorial que ejerce una autoridad, es decir, que se limitan las atribuciones y facultades de la autoridad según su territorio y materia de competencia. Que se limitan las atribuciones y facultades de la autoridad según su territorio y materia de competencia. Se tiene entonces que, son diferentes las atribuciones federales a las estatales y municipales. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Jurisdicción y competencia judicial. La jurisdicción se define como las atribuciones que tiene el Estado, es decir, el país, de imponer su autoridad por medio de las leyes y de los tribunales según la materia a cuestionar, por su parte. La competencia judicial es el poder que tiene cada tribunal o juzgado y magistrado o juez en determinado caso o asunto según el lugar donde se encuentre. 2. Características de la jurisdicción en México. A. Constitucional. Nace de la necesidad de la delimitación legal del territorio basándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Carta Magna. El Poder Judicial de la Federación contiene la función judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sucesivamente se deposita en los tribunales colegiados y tribunales unitarios de circuito, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal. La Carta Magna, en sus artículos 116 y 122, establece que las funciones judiciales de los estados y Ciudad de México corresponden a sus respectivos tribunales. B. Eficaz. Ya que es definitiva e irrevocable, produciendo efecto de la cosa juzgada. C. Única. Por ser una sola, indistintamente al nivel al que se refiera, ya que puede ser federal, local o municipal. D. Indelegable. Pues solo recae en las figuras que lo ocupan, como el tribunal y jueces. Tipos de jurisdicción en México. La jurisdicción se clasifica en las siguientes formas. 3. Jurisdicción voluntaria y contenciosa. A. Jurisdicción voluntaria.
En esta no existe controversia. Los afectados o interesados acuden ante tribunal o juzgado con el propósito de requerir una intervención. En este tipo de jurisdicción no se requiere una cuestión contradictoria o controvertida. B. Jurisdicción contenciosa. Precisa que exista una controversia para que sea originada, es más común que la voluntaria. C. Jurisdicción federal, local y concurrente. Jurisdicción federal. Le corresponde al Poder Judicial de la Federación. Jurisdicción local. Le corresponde al Poder Judicial de cada uno de los estados de la República Mexicana. Jurisdicción concurrente. Le corresponde la jurisdicción a los dos niveles, federal y local, según la controversia sobre la que versa la materia. 12ª lección. Los medios de impugnación para controvertir las resoluciones de la autoridad. Dividiremos las resoluciones de la autoridad en 1. Resoluciones de autoridades judiciales. 2. Resoluciones de autoridades laborales. 3. Resoluciones de autoridades administrativas. Primero. Las resoluciones judiciales se encuentran dentro de los actos procesales del órgano jurisdiccional, como lo vimos en recursos anteriores, y como señala Ovalle Favela. Las resoluciones judiciales son los actos procesales por medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y los otros participantes. La resolución judicial más importante en el proceso es la sentencia, en la que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso. Pero el juzgador emite resoluciones judiciales no solo cuando dicta la sentencia, sino también cuando provee sobre los diversos actos procesales de las partes y los demás participantes durante el desarrollo del proceso. El órgano jurisdiccional tiene la facultad de emitir diversos tipos de resoluciones judiciales, que tienen diferentes categorías de acuerdo con las leyes del estado de que se trate. Por lo consiguiente, en este recurso nos enfocaremos en los recursos judiciales que se prevén en el estado de Guanajuato, tanto en materia civil como en la materia penal, para darnos una idea de cuál es la clasificación que se les da a estas resoluciones judiciales y en qué consiste cada una. En materia civil, en el capítulo único titulado de las resoluciones judiciales del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en adelante CPCGTO, establece en su artículo 225 las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias. Decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite, autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. Por lo que ya podemos deducir que los tipos de resoluciones judiciales que se admiten en materia civil son: A. Decretos. B. Autos. C. Sentencias. A. Decretos. La Real Academia Española define al decreto judicial como la resolución dictada por un juez o tribunal durante la tramitación del juicio, con exclusión de la sentencia definitiva y de la providencia. Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020. El decreto es una resolución de mero trámite dictada por un órgano jurisdiccional, por lo que no resuelve ningún punto específico del proceso y, mucho menos, resuelve el fondo del asunto de que se trate. En la página web del Congreso del Estado de Guanajuato, este nos establece una definición de los decretos. El término decreto proviene del latín decretum, cuyo significado hace referencia a aquella resolución de carácter legislativo, proveniente de una institución del Estado, que contempla un precepto o disposiciones de carácter particular, es decir, que el mismo o las mismas se refieren a situaciones particulares, determinados lugares, tiempos, corporaciones o establecimientos. El decreto es una resolución de carácter legislativo expedida ya sea por el titular del órgano ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o bien por el órgano legislativo realizando, propiamente, su actividad legislativa. Tiene como características la concreción, la particularidad e, incluso, la personificación. En materia penal no se contemplan los decretos como resoluciones judiciales. B. Autos. La Real Academia Española define los autos como resolución judicial motivada, estructurada con la debida separación de hechos, fundamentos y parte dispositiva, que decide los recursos interpuestos contra providencias o decretos, las cuestiones incidentales, los presupuestos procesales, la nulidad del procedimiento, así como los demás casos previstos en la ley. Retomando lo establecido en el artículo 225 del CPCGTO, H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2018, 37,
junto con la anterior definición, tenemos que el auto es una resolución judicial que resuelve lo respectivo a cualquier punto del negocio, con una estructura debidamente establecida en la ley, y que resuelve lo respectivo a ciertas situaciones jurídicas como veremos a continuación. Por ejemplo, en los casos de los juicios hipotecarios, establece el Código Procesal Civil del Estado de Guanajuato en su artículo 704 o que solo son apelables los autos que nieguen la admisión de la demanda, los que no admitan pruebas, las sentencias interlocutorias y definitiva, y también los autos que declaran fincado el remate. 13ª lección sobre la sentencia. La sentencia. La palabra sentencia proviene del latín sentetia, que significa máxima, pensamiento corto, decisión. Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminal normal del proceso. Trejo, 2019, 508 a 509. La sentencia es un tipo de resolución judicial que resuelve el asunto sometido a proceso de fondo, tomando en cuenta lo que establecieron las partes durante el proceso, fundamentando así el sentido de su resolución en cada sentencia que emita el tribunal jurisdiccional. 1. En materia civil. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 358, establece sobre qué se ocupará la sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2018, 58. Por lo que, en la sentencia se tratarán solo los temas que son relativos al litigio que se debe resolver. Por otra parte, en el mismo capítulo, se señala que, en caso de que el actor no logre probar su acción, el demandado será absuelto. De igual forma, si se trataron distintos puntos litigiosos, se declarará lo correspondiente por separado. 2. En materia de amparo. Las sentencias, en caso de amparo, solo se van a ocupar de los individuos o personas morales que lo hayan solicitado, y si procede, se les amparará. La Ley de Amparo señala, en su artículo 74, lo que debe contener la sentencia. 1. La fijación clara y precisa del acto reclamado. 2. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. 3. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. 4. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 5. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión de amparos. 6. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión, por el que se conceda, niega o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. Por lo anterior, es importante que la sentencia sea clara y que señale el tipo de análisis de cada agravio que se trató, así como de las pruebas que se desahogaron en el juicio. Todo, con su debida fundamentación, debe dividirse en puntos resolutivos, donde se exprese el porqué del sentido de la sentencia, ya que se le puede dar 3 diferentes sentidos. Se puede conceder el amparo y proteger al quejoso, se puede negar el amparo y lo que se resolvió en la primera sentencia se mantenga, o bien, se puede sobreseer el amparo debido a alguna causal de improcedencia que señale la ley de amparo. 3. Materia mercantil. En materia mercantil, las sentencias pueden ser interlocutorias o definitivas. La sentencia definitiva, como lo hemos visto, es la que resuelve sobre el fondo del negocio, por lo que la sentencia interlocutoria es la que decide un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. Cámara de Diputados, 2020, 358. Código de Comercio. Este capítulo señala que, al igual que en las otras materias, la sentencia debe ser clara y se ocupará de las acciones y excepciones establecidas en la demanda y en la contestación de la demanda. 4. Materia penal. En esta materia, la sentencia puede dictarse en 2 sentidos. Puede absolver o condenar a la persona imputada. El artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la sentencia condenatoria hará referencia a los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal correspondiente, precisando si el tipo penal se consumó o se realizó en grado de tentativa. Cuando una sentencia condena al imputado, se deben tomar solo los elementos del tipo penal del que se trate, ya que no podría, si se trata de un robo, por ejemplo, analizar los elementos que señala la ley sobre el homicidio.
Todo debe ir acorde para poder garantizar verdaderamente los derechos humanos y procesales del imputado, así como el grado en el delito que cometió, como fue su participación en la comisión del hecho delictivo, y si se trata de un delito doloso o culposo o si admite esta configuración el tipo penal. En la sentencia, de igual manera, se debe argumentar el por qué al sentenciado no se le aplicó alguna causa de atipicidad, justificación o inculpabilidad, debido a que estas figuras lo benefician. Se debe decir, igualmente, el por qué no es posible aplicarle alguna. En el caso de que la sentencia sea absolutoria, como dicta el artículo 405, se determinará la causa de exclusión del delito, como en su caso las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad. Los efectos de la sentencia. En materia penal, al momento de la emisión del fallo, y en caso de dictarse una sentencia absolutoria, el tribunal de enjuiciamiento deberá levantar las medidas cautelares decretadas contra el imputado y se ordenará su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, 113. Lo anterior sucede debido a que si el órgano jurisdiccional resuelve a favor del imputado, ya no tienen razón de ser ninguna de las medidas para asegurar su comparecencia al juicio ni para reparar el daño. Por ello, se ordena que se levanten y se deje en libertad a la persona sentenciada. En el mismo capítulo se señala que la sentencia surtirá efectos desde el momento de su explicación, no desde que su formulación fue por escrito. Respecto a la remisión de la sentencia en caso de ser condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que la sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que le corresponda la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021, 117. CNPP. Por lo que, al emitirse la sentencia condenatoria, se le remitirá copia al juez de ejecución, que es el encargado de verificar que se cumpla lo establecido en la sentencia. También, se le remitirá copia a las autoridades penitenciarias, que serán parte del procedimiento de ejecución. En el artículo 38 del Código Penal del Estado de Guanajuato, se establecen cuáles son las consecuencias jurídicas del delito, es decir, las penas que resultan de ser una persona condenada. 1. Prisión. 2. Semilibertad. 3. Trabajo en favor de la comunidad. 4. Multa. 5. Decomiso. 6. Suspensión, inhabilitación y privación de derechos. 7. Prohibición de ir o residir en determinada circunscripción territorial. 8. Las demás que prevengan las leyes. Los efectos de las sentencias en materia penal, en caso de sentencia condenatoria, serán vigilar la ejecución de la pena correspondiente por el juez de ejecución y por las autoridades penitenciarias, de ser el caso. Respecto a la sentencia absolutoria, los efectos serán restablecer las cosas al estado anterior al que se encontraban al iniciar el proceso, ya que al ser absuelto, no tiene razón de ser ni que el sentenciado siga privado de su libertad o con alguna medida impuesta con el fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso penal. Y las sentencias deben estar correctamente fundamentadas y motivadas, y tienen como efecto terminar el proceso. 5. Materia civil. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 464, establece: cuando se trate de sentencia que condene a no hacer su ejecución, consistirá en notificar al sentenciado que, a partir del cumplimiento del término que en ella misma se señale, o del que, en su defecto, le fije el tribunal prudentemente, se abstenga de hacer lo que se le prohíba. H. Congreso del Estado de Guanajuato, 2018, 75. La persona que fue sentenciada no debe realizar lo que se establece en la sentencia de condena, ya que al hacerlo no cumpliría con lo que estableció el órgano jurisdiccional y causaría algún perjuicio. El artículo 356 del ordenamiento antes mencionado establece los casos en los que una sentencia causa ejecutoria. 1. Las que no admitan ningún recurso. 2. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto o haya desistido el recurrente de él, y 3. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante.
Al consentir la sentencia, las partes o de poder interponer un recurso no lo hacen, la sentencia se ejecutará tal y como se dictó por el órgano jurisdiccional. Las sentencias tienen como efecto el terminar el proceso de una forma normal ya que se pasó por todas las etapas establecidas en la ley para el correcto desarrollo del proceso. Ahora analicemos el importante concepto de lo ya juzgado o la cosa juzgada. La cosa juzgada alude a la autoridad y a la eficacia de una sentencia judicial cuando no existe contra ella medios de impugnación que permitan modificarla. El Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. En la Ley del Proceso Penal del Estado de Guanajuato, en el artículo 84, señala que las sentencias no recurridas en el término que señala la ley van a quedar firmes y se deberán ejecutar. La cosa juzgada es verdad legal, y al ya no poder ser impugnada porque no procede ninguno de los medios de impugnación contemplados en la ley, es eficaz y debe cumplirse la sentencia en los términos que estableció el órgano jurisdiccional. Y en este sentido es sumamente relevante distinguir a las garantías preventivas de la ejecución de la sentencia. Ovalle Favela nos establece la diferencia entre los actos para hacer cumplir con resoluciones durante el desarrollo del proceso, y los actos necesarios para que se cumpla lo que la sentencia establece. Los actos de ejecución son aquellos a través de los cuales el órgano jurisdiccional hace cumplir sus propias resoluciones. Debemos distinguir entre los actos con los que el tribunal hace cumplir sus autos, es decir, las resoluciones que dicta durante el desarrollo del proceso, y los actos con los que lleva a cabo la ejecución coactiva de la sentencia definitiva. Estos actos están destinados a asegurar el cumplimiento de la sentencia que fue dictada por el órgano jurisdiccional, de manera que esta sentencia se debe ejecutar en los términos establecidos por la ley. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que para que los tribunales puedan hacer cumplir sus resoluciones pueden emplear los siguientes medios de apremio: multa o el auxilio de la fuerza pública. Al aplicar estos medios de apremio se debería cumplir con las resoluciones judiciales, pero en caso de que estos medios de apremio no sean suficientes, el mismo artículo señala que se procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia. En el Código Penal del Estado de Guanajuato se establece el delito de desobediencia, que a la letra señala: a quien agotadas las medidas legales de apremio, se rehusare a cumplir un mandato de autoridad, se le aplicará de 1 a 5 años de prisión y de 10 a 50 días multa. H. Congreso del Estado de To. 2019, 73. Es decir, la persona, por desobedecer o impedir que se lleve a cabo la ejecución de la sentencia de que se trate, incurre en el delito de desobediencia. Por este motivo podrá ser procesada en materia penal, y en consecuencia, se le aplicaría la pena respectiva. Al finalizar un proceso jurídico es importante ser conscientes de las costas procesales. El Código Federal de Procedimientos Civiles señala que las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos. Por lo que las costas procesales hacen referencia a la cantidad de dinero que el órgano jurisdiccional establece que debe pagar la parte que pierde, a su contraria. Y establece en su artículo 7 se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o parcialmente, las pretensiones de la parte contraria. 6. Y también establece que cuando sean varias las partes que pierdan, el tribunal distribuirá la carga de las costas proporcionalmente a sus respectivos intereses. 14ª lección. Continuemos con el punto segundo de las resoluciones de autoridades laborales. La Ley Federal del Trabajo en el Título 14. Derecho procesal del trabajo. Capítulo 13. De las resoluciones laborales, se precisa que, artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: 1. Acuerdos. Si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. 2. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias, cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente. Y 3. Sentencias, cuando decidan sobre el fondo del conflicto. Artículo 838. El tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las
48 horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley. Artículo 839. Las resoluciones que así lo ameriten de los tribunales deberán ser firmadas por el juez o por el secretario instructor, según corresponda, el día en que se emitan. Las resoluciones laborales son todas aquellas declaraciones de voluntad producidas por el juzgador que tienden a ejercer sobre el proceso una influencia directa, inmediata o de definición de la controversia, siendo sus principales características las siguientes. A. Son actos de jurisdicción. B. Mediante ellas el órgano declara su voluntad y ordena o prohíbe. C. Son actos unilaterales aunque se llevan a cabo por tribunales colegiados o tripartitas. D. Mediante las resoluciones se tramita el proceso, se suspende o se resuelve el litigio. Clasificación por su naturaleza jurídica y por los efectos que producen tomando en consideración su naturaleza jurídica. Las resoluciones se clasifican en A. Acuerdos. Si se refieren a determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio. B. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias. Son aquellas que resuelven dentro o fuera de juicio un incidente. C. Laudos. Deciden el fondo del conflicto. Artículo 837. En cuanto a los efectos que producen, las resoluciones se clasifican de la siguiente forma. 1. Declaratorias. Clarifican el derecho o la situación jurídica controvertida. 2. De condena. Señalan la conducta a seguir por el demandado, con motivo de fallo. 3. Constitutivas. Fijan nuevas situaciones jurídicas respecto de una anterior, como la sentencia colectiva, titularidad de contratos colectivos o patrón sustituto. 4. Criterios de resolución. El Pleno de las Juntas, en términos de los artículos 614 y 615 de la Ley de la Materia, tiene la obligación de uniformar criterios para las juntas especiales, los cuales serán obligatorios y serán revisables en cualquier momento que se justifique. Jurisprudencia laboral. El laudo o sentencia, en materia laboral, dentro del proceso existen dos formas básicas para terminar la relación jurídica procesal, la ordinaria denominada laudo, y la extraordinaria, como lo es, la composición o convenio, conciliación, autocomposición, caducidad, etc. El término laudo voz verbal de laudere de laus, laudis, significa alabar, alabanza. Luego en la Edad Media recibió otros significados, fallar como árbitro. En nuestros días, sentencia y laudo en materia de trabajo se consideran como sinónimo aunque su evolución semántica sea distinta. Por tanto, laudo es el acto jurisdiccional en virtud del cual la Junta aplica la norma al caso concreto al de resolver la incertidumbre del derecho. 1. La obligación de la Junta en las resoluciones. Las juntas en términos del artículo 838 de la legislación laboral tienen la obligación en el trámite del procedimiento de dictar sus resoluciones precisamente en el momento en que concluya la audiencia o diligencia respectiva, o dentro de las 48 horas siguientes en que reciban promociones por escrito de las partes, salvo disposición en contrario. En muchos de los casos, la práctica ha demostrado que las juntas se reservan acordar su determinación debido al exceso de trabajo o a la incapacidad de pronta respuesta, contrariamente a lo ordenado por el precepto legal invocado. Es fundamental reconocer el carácter formal de las resoluciones como requisito de validez. Las resoluciones de las juntas deberán ser firmadas por sus integrantes así como por el secretario de acuerdos el mismo día en que sean sometidas a votación. Artículo 839. Lo anterior constituye un elemento de eficacia de las resoluciones, derivado de la naturaleza jurídica de los tribunales de trabajo, considerados como órganos tripartitas. Así pues, continuemos repasando brevemente los requisitos de forma y fondo del laudo. A. Lugar, fecha y junta que lo pronuncie. B. Nombres, domicilios de las partes y de sus representantes. C. Extracto de la demanda. V. Su contestación que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos. D. Enumeración de las pruebas y su debida apreciación. E. Extracto de los alegatos. Este requisito no se considera indispensable para su validez. F. Las razones legales o de equidad, la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento. G. Los puntos resolutivos o conclusiones de la determinación,
lo anterior conforme al artículo 840 de la Ley Federal del Trabajo. 2. El sistema de apreciación de las pruebas. El derecho laboral mexicano ha adoptado el sistema de libre apreciación de las pruebas, al señalar en el artículo 841 de la legislación los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, lo que significa que al valorarlas no se hagan con un criterio estrictamente legal, sino que se analicen con lógica y equidad. Esta facultad se encuentra limitada puesto que las juntas no deberán alterar los antecedentes del conflicto, las pruebas aportadas ni incurrir en defectos de lógica en el raciocinio, analizando todos los medios probatorios pormenorizadamente siempre y cuando se relacionen estrictamente con los hechos de la controversia. Conforme a la garantía constitucional de audiencia y legalidad, las juntas deberán expresar los motivos y fundamentos legales en que se apoyen, ya que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose que deberán expresar el precepto legal aplicable y las circunstancias especiales y razones particulares o causas inmediatas de su decisión, adecuando el caso concreto a las hipótesis normativas. La Ley Federal del Trabajo de 1931 introdujo por primera vez la expresión en conciencia en el artículo 550 y que la exposición de motivos la aclaró en los siguientes términos: la apreciación de las pruebas, en conciencia, significa plenamente que al apreciarlas no se hagan con un criterio estricto y legal, sino que se analicen las pruebas rendidas con un criterio lógico y justo como lo haría el común de los hombres para concluir y declarar después de este análisis que se ha formado en nuestro espíritu una convicción sobre la verdad de los hechos planteados a nuestro juicio. 3. Congruencia de los laudos. El principio de congruencia es un requisito esencial de validez en las resoluciones laborales, que debe mediar entre los laudos y las pretensiones deducidas por las partes contendientes. A efecto, los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas y planteadas en el juicio, lo que obliga al tribunal a observar las reglas más elementales de certeza y lógica jurídica. Artículo 842. La incongruencia de un laudo se expresa tanto por la falta de adecuación entre lo alegado por las partes y lo resuelto por las juntas, así como por la discrepancia entre los puntos resolutivos y sus consideraciones. 4. Las bases de la condena. Cuando se trate de prestaciones económicas a dilucidar en una resolución, deberá determinarse el salario base de la condena, cuantificándose el monto concreto y las medidas o mecanismos idóneos para su debido cumplimiento. Solo por excepción y contrariamente al principio de economía procesal se autorizará el desahogo del incidente de liquidación. Artículo 843. En condena de cantidad líquida es improcedente por ocioso autorizar el incidente antes mencionado, al estar establecidas con claridad las bases por las cuales deberá cumplimentarse el laudo. Ordenar la apertura de un incidente de liquidación en las condiciones antes apuntadas es violatorio de los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo e implica la incidencia de un viejo vicio que retarda la acción de la justicia. 5. En consecuencia de la negativa de los representantes para votar las resoluciones en el caso de que los miembros de la Junta, habiendo concurrido a la audiencia respectiva, se nieguen a votar la resolución, serán requeridos en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades inherentes de persistir en su negativa. El secretario levantará acta debidamente circunstanciada, con el objeto de que se les apliquen las sanciones establecidas en los artículos 671 al 675 de la Ley Laboral. Cuando la negativa sea de un acuerdo, se tomarán las decisiones del presidente o auxiliar y de los representantes que las voten. En caso de empate, los votos de los representantes ausentes se sumarán al del presidente o auxiliar. Si se trata de un laudo, quedarán excluidos de conocer el negocio y el presidente de la Junta requerirá a los suplentes su intervención. De no presentarse dentro del término de 3 días, o si se niegan a votar el laudo, el presidente informará a las autoridades administrativas del trabajo competentes, para que designen diverso sustituto. En caso de empate, los ausentes sumarán su voto al del presidente. Artículo 845. Una vez votada la resolución, si uno o más de los representantes se negaren a firmarla, el secretario los requerirá y de persistir en su actitud previa certificación, la resolución producirá todos los efectos legales, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones precedentes. Artículo 846.
6. La aclaración de los laudos. La aclaración de los laudos es una novedad en nuestra Ley Federal del Trabajo reformada, sin que constituya un recurso o medio de impugnación. Las partes que se encuentren debidamente notificadas del laudo podrán dentro de los 3 días siguientes solicitar a la Junta su correcta puntualización, para corregir errores o precisar algún punto específico. Dentro del mismo plazo se resolverá lo conducente, sin que implique de manera alguna modificar el sentido o el fondo de la resolución. Artículo 847. Los laudos, como consecuencia, podrán combatirse en el término de 15 días exclusivamente mediante amparo directo, ya que el indirecto procede contra resoluciones que no tengan el carácter definitivo o contra leyes que por su sola expedición causen perjuicio al particular. 7. Recursos. Tradicionalmente en el procedimiento laboral ha imperado el criterio relativo de que las resoluciones de las juntas no admiten ningún recurso ni pueden revocar sus propias determinaciones. En todo caso, las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran sus integrantes. Situación que procura la celeridad procesal ante los intereses de subsistencia del trabajador en juego. Sin embargo, existen instancias que se identifican como recursos impropios que estudiaremos en su oportunidad y que limitan la definitividad aludida, como la regularización del procedimiento previsto en el artículo 686. El incidente de nulidad de actuaciones, la revisión de los actos del ejecutor, que puede promoverse contra los excesos de efectos en la ejecución de laudos, y la reclamación que procede en contra de las medidas de apremio y disciplinarias aplicadas ilegalmente. Así, los laudos son las resoluciones que deciden el fondo del conflicto, se podrían equiparar, de cierta manera, a las sentencias definitivas de un proceso judicial, a pesar de ello no admiten recurso ordinario alguno. El artículo 170, fracción y de la Ley de Amparo establece que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. 15ª lección. Continuemos con el punto 3. Sobre las resoluciones de autoridades administrativas. El acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de un ente de la administración pública, pudiendo tratarse de un organismo centralizado, alguna Secretaría de Estado, desconcentrado, por ejemplo el SAT, o descentralizado, por ejemplo el IMSS. En el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos y que tienen por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación concreta cuya finalidad es la satisfacción del interés general. El gobernado cuenta con medios de defensa, establecidos en las diversas leyes, para promover contra los actos de la administración pública que lesionen sus derechos por la falta de algún requisito. Por ejemplo, carecer de competencia a la autoridad, falta fundamentación o motivación, violación al principio de legalidad, etc. Ejecutoriedad de la resolución. Si los administrados obligados a cumplir con una resolución administrativa no lo hacen voluntariamente, la autoridad no puede imponerla, ejecutarla, aun contra la voluntad de ellos, sin intervención alguna de los órganos jurisdiccionales. Hace uso la autoridad en el caso del procedimiento administrativo de ejecución o de la facultad económico-coactiva. Resolución ejecutoria. La resolución administrativa definitiva es ejecutoria cuando la misma ya no es posible someterla a la revisión de una autoridad administrativa ni a la impugnación de órganos jurisdiccionales. Es inadecuado y da lugar a confusiones utilizar la terminología procesal y determinar cosa juzgada a la inmutabilidad absoluta del acto o resolución administrativa, pues aquella expresión se reserva para la inmutabilidad de resoluciones jurisdiccionales. Asimismo, es impropio decir que la resolución administrativa causa estado en sede administrativa para indicar su irrevocabilidad por autoridad administrativa o que causa estado en sede jurisdiccional para señalar su inmodificabilidad por órganos jurisdiccionales. Ejemplo. Contra los actos administrativos del SAT, Servicio de Administración Tributaria, organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra el cual procede el recurso administrativo, EDIO de impugnación o EDIO de defensa, el cual se interpone ante la misma autoridad de acuerdo con lo dispuesto por Código Fiscal de la Federación. Contra los actos administrativos del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el cual procede el recurso administrativo, EDIO de impugnación o EDIO de defensa. De inconformidad.
el cual se interpone ante la misma autoridad de acuerdo con lo dispuesto por la misma autoridad Ley del Seguro Social. Juicio contencioso administrativo. Juicio de nulidad es un medio de defensa jurisdiccional el cual puede promover el gobernado que no se encuentra satisfecho con la resolución de algún recurso administrativo o que se vea afectado por algún acto, decreto o acuerdo de carácter general, diverso a los reglamentos, emitido por una autoridad administrativa. De dicho juicio conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La ley que contempla el juicio es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En materia administrativa los recursos son optativos. Es decir, si el gobernado desea puede promover de manera directa el juicio contencioso administrativo, sin necesidad de promover el recurso administrativo. 16ª lección, sobre los medios de impugnación procesal. Primero. Los medios ordinarios de impugnación en el proceso civil. Por medios ordinarios, entendemos que son los medios de impugnación a través de los cuales la parte agraviada o perjudicada apela o solicita la revocación del fallo que la autoridad de primera instancia emitió. Estos medios son denominados recursos. Es decir, que son actos dentro del proceso y que a través de los cuales se busca generar una impartición de justicia más equitativa, pronta y expedita, ya que restaura el derecho objetivo que ha sido violado. Es decir, que la autoridad a la que recurre debe de examinar de manera exhaustiva, es decir, a fondo la resolución judicial que el promovente impugnó, puesto que se considera que no se emitió conforme a derecho. Bajo esta óptica, los recursos que prevé la legislación del Estado de Morelos son los siguientes. 1. Revocación y reposición. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos que no fueren apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el funcionario que los sustituya en el conocimiento del negocio. Procede la interposición del recurso de reposición en contra de los proveídos y autos del Tribunal Superior, cuando son dictados en el toca respectivo. 2. Revisión. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias dictadas por los jueces menores, ante el Tribunal Superior de Justicia. El agraviado deberá interponer el recurso ante el propio juez menor, por escrito en el que expresará los motivos de inconformidad, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución, quedando en suspenso la ejecución de esta, la cual se reservará hasta que los autos sean devueltos por la autoridad revisora. 3. Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior de Justicia revoque, modifique o confirme la resolución dictada en primera instancia. 4. Queja. Es contra el juez y procede a. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante. B. Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias. C. Contra la denegación de la apelación. D. Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia. E. En los demás casos fijados por la ley. Estos recursos son utilizados en general para combatir resoluciones emitidas por la autoridad judicial. Segundo. Los medios de impugnación. En materia penal. Si echamos un vistazo al Código Nacional de Procedimientos Penales en el título 12 capítulo primero nos da algunas disposiciones comunes de los recursos que estudiaremos, la revocación y la apelación, siendo estos los únicos que prevé. Sin embargo, también existe el amparo. Pero este último no lo estudiaremos pues es materia de otra UDA que abarca todo lo referente a él. Pero no solo se encuentra en esta normatividad mexicana, sino que también se abre el panorama a los medios de impugnación a todas las naciones que han aumentado a sus normas la Convención Americana de Derechos Humanos. Puesto que en la misma en el artículo 8.2h, se contempla como nada menos que un derecho humano el recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Y no solo eso, sino que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es parte, se menciona que las personas que hayan sido condenadas por un delito tienen también derecho a que esa sentencia sea sometida a un tribunal superior. Este tema es sumamente relevante por eso, igual que todos los demás, por supuesto, solo que este suele minimizarse, pero en realidad se está hablando de un derecho humano y como tal, se debe dar a conocer para saber cómo podemos ejercerlo. Incluso como derecho humano, siempre será que la resolución impugnada se someta a una autoridad y que ella examine si debe persistir o no, partiendo de si se aplicó correcta o incorrectamente la ley, o si se hizo de manera errónea o si está fundada y motivada,
como es obligación de cualquier autoridad. ¿Quiénes pueden impugnar? El artículo 456 del CNPP en su tercer párrafo nos dice que las personas que podrán recurrir son aquellas a quienes se le otorgue la resolución y pueda resultar afectado por la misma. El artículo 459 de la misma normativa nos indica cuándo podrá impugnar la víctima o ofendido. Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público las siguientes resoluciones. 1. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma. 2. Las que pongan fin al proceso, y 3. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, solo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad. En el artículo 457. Se presentan las condiciones de interposición. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica de la parte impugnada de la resolución recurrida. ¿Cuáles son las actuaciones procesales que admiten impugnación? El artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como regla general que las resoluciones judiciales son las que podrán ser recurridas por los medios que señala el Código y en este solo se hace referencia a los recursos de revocación y de apelación. También especifica que, para el tema en comento, al hablar de resoluciones judiciales se refieren a las emitidas oralmente o por escrito. Los agravios, recuerdan a qué nos referimos con agravios, bueno, igual hace bien recordarlo. Cuando hablamos de agravio estamos refiriéndonos a una lesión, una molestia a nuestro interés jurídico. Hablando de los medios de impugnación, sería el del impugnante, por la mala aplicación de la ley, por violación a principios. Alteración de hechos o falta de fundamentación y motivación en el acto expedido por una autoridad. Artículo 458. Agravio. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio. Bien, hemos terminado esta primera parte de generalidades sobre los medios de impugnación. Ahora es turno de estudiar cada uno de los que son previstos por nuestro sistema penal y para ello he preparado un recurso con toda la información y recursos que necesitamos para culminar perfectamente nuestro aprendizaje sobre este tema. ¿Lo quieres conocer? Vamos. 1. El recurso de revocación. En relación con la revocación, el autor Díaz de León expresa que los actos jurídicos, en general, son susceptibles de revocación o de modificación cuando se advierte que no responden a las exigencias económicas de tiempo y lugar. El autor Rivera Silva define el recurso de revocación, expresando que es un recurso ordinario, no devolutivo, que tiene por finalidad anular o dejar sin efecto una resolución. Al expresar que el recurso de revocación es ordinario, se indica su procedencia contra resoluciones que no han causado estado y al decir que es no devolutivo, se señala que su conocimiento corresponde a la misma autoridad que dictó la resolución contra la cual se interpuso el recurso. El autor Hernández Pliego también define dicho recurso a saber, la revocación es un recurso ordinario que otorga la ley contra actos que admitan expresamente la apelación, cuya resolución corresponde al propio tribunal que los haya dictado. No podrá interponerse contra sentencia. Igualmente, el autor Barragán Salvatierra hace referencia al concepto revocación en los términos siguientes. El vocablo revocación proviene de revoco, revocare, revocatio, revocationis, cuyo significado es cancelar, rescindir, anular, retractarse, invalidar, contraordenar, derogar. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín revocare. Revocación quiere decir dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. El diccionario jurídico mexicano señala que deriva del latín revocationis, acción y efecto de revocar, dejar sin efecto una concesión, acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por voluntad del otorgante. 12.
De las anteriores definiciones se comprende que el recurso de revocación no tiene otra finalidad que la de modificar o anular una resolución judicial que molesta o causa agravio al recurrente, lesión jurídica que hace valer y fundamenta a través de la interposición del recurso, ante el mismo juzgador que la dictó, el derecho así ejercido. Tiene como límite que no se trate de una resolución definitiva, ya que en contra de esta será diferente el recurso a que se tenga derecho, pero no el de revocación. La procedencia de este se indica a continuación. Procedencia del recurso de revocación. Conforme a la Ley Procesal Penal, el recurso de revocación procede contra las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga, es decir, en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, en su calidad de juez de control o garantía, y en la etapa de juicio oral como juez o presidente del tribunal que preside la audiencia de debate. El recurso solamente podrá interponerse en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso de revocación será en términos de ley, que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte también conforme a la ley, la resolución que corresponda, sea modificándola, anulándola o simplemente dejándola en sus mismos términos de no acreditarse los extremos del recurso. Trámite del recurso de revocación. Cuando se dicta una resolución de mero trámite que causa agravio a la parte que desea impugnarla, interpondrá el recurso de revocación oralmente, sea en audiencia o podrá hacerlo por escrito, sirviéndole de base legal las siguientes reglas. A. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o B. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de 2 días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. La resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 3 días siguientes a su interposición. En caso de que el órgano jurisdiccional cite audiencia por la complejidad del caso, resolverá en esta. 2. El recurso de apelación. Manifiesta el autor Barragán Salvatierra, en relación con el recurso de apelación, que el significado de este concepto es: apelar deriva del latín appellare, cuyo significado es invocar, referirse a cierta cosa particular, para predisponerle a conceder algo que se le pide, y de la palabra appellatio, que significa llamamiento o reclamación. Colín Sánchez opina que es un medio de impugnación ordinario a través del cual el Ministerio Público, procesado, acusado o sentenciado, defensor, víctima u ofendido manifiestan su inconformidad con la resolución judicial que se les ha dado a conocer. Con ello origina que un tribunal distinto y de superior jerarquía, previo estudio de los que se consideran agravios, dicte nueva resolución judicial. Para Rivera Silva es un recurso ordinario y devolutivo en virtud del cual un tribunal de segunda instancia confirma, revoca o modifica una resolución impugnada. Hernández Pliego señala que el recurso de apelación es un recurso ordinario que otorga la ley en contra de las resoluciones que expresamente establece, tramitado y resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución recurrida y cuyo objeto es examinar la legalidad de ella, con el propósito de determinar si no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó de manera inexacta, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos o no se fundó o motivó correctamente, para en su caso confirmarla, modificarla o revocarla. Atendiendo a los criterios de los diversos autores señalados por Barragán Salvatierra, este hace referencia a los diferentes elementos que conforman la definición de Rivera Silva como sigue. En primer lugar, se visualiza en la resolución impugnada la existencia de 2 autoridades. Judex acuo y Judex adequem, la presencia de estas 2 autoridades, la que dictó la resolución recurrida y la que resolverá el recurso. Esta ha de ser una nueva autoridad o superior a la acuo, a fin de que el estudio pueda ser más imparcial y correcto. Lo que hace pensar que es necesario un criterio nuevo, para que sin prejuicio revise la resolución impugnada y pueda aplicar adecuadamente la ley al resolver. En segundo lugar,
se observa que la resolución recurrida debe ser revisada. En este punto existen tres tendencias respecto a que en la segunda instancia se debe revisar en su totalidad la resolución recurrida, doctrina de la irrestricción, o bien, únicamente la revisión debe restringirse al estudio de los agravios señalados y no debe exigirse una revisión oficiosa de toda la resolución, sistema de encuadramiento estricto. Por último, una mixta que consiste en adoptar el sistema de irrestricción en todo lo que favorezca al reo, y el encuadramiento estricto en lo que atañe a la apelación interpuesta por el Ministerio Público. La tercera tendencia es la determinación en la que se confirma, revoca o modifica la resolución recurrida. En el estudio de las características generales del recurso de apelación, cabe señalar que no constituye otro proceso. En todo caso, es una prolongación o continuación del mismo proceso, en el cual existe una relación entre el juez acuo, que dictó la resolución impugnada, y el juez ad quem, que resolverá el recurso, lo cual impide o descarta por inútil toda repetición de las actuaciones practicadas. No hay ninguna necesidad de una fase instructora en la apelación. Todas las determinaciones y pruebas, aun del procedimiento de juicio acumulados por el anterior, pasan a ser, ipso facto, sin necesidad de promoción o reproducción, pruebas de la segunda instancia para la resolución del recurso referido. 14. Así lo anterior, el recurso de apelación, solamente puede interponerse en contra de resoluciones que no admitan ulterior recurso dictadas en la etapa inicial o intermedia por el juez de control o en resoluciones definitivas dictadas como resultado de la audiencia de debate. Siempre y que las mismas causen al recurrente un agravio a sus intereses jurídicos o patrimoniales, lo cual se hará en los términos y con las formalidades que establece la ley. Resoluciones apelables dictadas por un juez de control. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su dispositivo 467, establece específicamente las resoluciones del juez de control que se consideran de mero trámite, mismas que pueden ser apelables, a saber: a. Las que nieguen el anticipo de prueba. b. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen. c. La negativa o cancelación de orden de aprehensión. d. La negativa de orden de cateo. e. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares. f. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan. g. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso. h. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. I. La negativa de abrir el procedimiento abreviado. j. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o k. Las que excluyan algún medio de prueba. Las resoluciones apelables dictadas por un juez o tribunal de juicio oral. Las resoluciones que pueden ser impugnadas con el recurso de apelación, dictadas en la audiencia de debate o con motivo de esta, son las que tienen carácter definitivo, siendo las siguientes: y que versen sobre el desistimiento de la acción penal emitida por el Ministerio Público. 2. Que la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien, aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Término para interponer el recurso de apelación. En vista de que es obligación de las partes, sobre todo del defensor del imputado y del Ministerio Público, el estar presente en las audiencias del proceso, si a alguno de ellos causa agravio una resolución dictada, de inmediato deberán interponer el recurso de apelación en contra de la resolución judicial que desean impugnar. De esta manera, las partes podrán solicitar copia del registro de audio y video de la audiencia, en la que se haya dictado la resolución, sin perjuicio de obtener una copia de la versión escrita que se emita en los términos establecidos en la ley. Casos de inadmisibilidad del recurso. Los casos en que se debe declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación están tasados por la ley, ordenando que el tribunal ad quem declare inadmisible el recurso cuando a. Haya sido interpuesto fuera del plazo. b. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de apelación. c. Lo interponga persona no legitimada para ello. d. El escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas. Trámite ante el acuo del recurso de apelación.
Cuando se trate del recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control, él mismo se interpondrá por escrito ante el propio juez que dictó la resolución, lo cual se hará dentro de los 3 días siguientes, contados a partir del en que surta efectos la notificación, si la actuación judicial fuere auto o de cualquiera otra providencia. Y será dentro de 5 días si la resolución dictada fuere sentencia definitiva. Si la apelación se tratare en caso sobre desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, aquella se interpondrá ante el Tribunal de Enjuiciamiento que dictó la resolución, lo cual se hará dentro de los 3 días siguientes contados a partir del en que surta efectos la notificación. Las apelaciones en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de Enjuiciamiento se interpondrán ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Lo que se hará por escrito en el que se precise las disposiciones violadas y los motivos de agravio que le hubiere causado al recurrente. En o curso mediante el cual se interponga el recurso de apelación, deberá indicar el domicilio que autoriza para oír y recibir notificaciones o autorizar el medio para ser notificado, en el supuesto de que el tribunal de alzada competente, para conocer de la apelación, tenga su sede en un lugar distinto al del proceso. Las partes deberán señalar un nuevo domicilio dentro de la jurisdicción de aquel, a fin de que en él reciban las notificaciones o en su caso indicarán el medio para recibirlas. Los agravios que la resolución impugnada le haya infligido al apelante deberán expresarse en el referido escrito de interposición del recurso. El recurrente exhibirá una copia del libelo de interposición de la apelación para el registro, más una copia para cada una de las demás partes. En el supuesto de faltar copias del escrito de apelación, todas o solo algunas, se ordenará al recurrente para que presente las omitidas dentro del término de 24 horas. Si no lo hiciere, el órgano jurisdiccional las tramitará en su lugar y le impondrá al promovente una multa de 10 a 150 días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Admitido el recurso, por el tribunal ad equem, este ordenará se corra traslado con el mismo a las partes, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de 3 días, en relación con los agravios expuestos y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones o los medios para recibirlas. La nueva ley autoriza a las partes para que al interponer el recurso de apelación, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados puedan manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de Alzada. Efectos producidos con la interposición del recurso de apelación. Por regla general, la interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. Sin embargo, como excepción a la regla, en los casos de apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso surte el efecto inmediato de suspender el plazo para el envío del auto de apertura de juicio al juez o tribunal de enjuiciamiento, en espera de la resolución que emita el tribunal de alzada correspondiente. Derecho de adhesión al recurso interpuesto. Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del término de 3 días contados a partir de recibido el traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión se correrá traslado a las demás partes en un término de 3 días. Trámite ante el ad equem del recurso de apelación. Una vez concluidos los plazos que la ley otorga a las partes para la sustanciación del recurso de apelación, el acuo debe remitir al ad equem los registros correspondientes sobre los que deba conocer y resolver. Tan pronto como reciba el tribunal de alzada los registros con el recurso de apelación, él mismo se pronunciará de plano sobre la admisión o inadmisibilidad del recurso. En los casos en los que al interponerse el recurso de apelación, o al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito el deseo para exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien, cuando el tribunal de alzada así lo estime pertinente. Este señalará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la cual tendrá verificativo dentro de los 5 y 15 días después de concluido el término para la adhesión. El Tribunal Superior, en caso de que las partes soliciten exponer oralmente alegatos aclaratorios o en caso de considerarlo pertinente, citará audiencia de alegatos para la celebración de la audiencia para que las partes expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios, la que deberá tener lugar dentro de los 5 días después de admitido el recurso. Artículos 474, 475 y 476 CNPP.
el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia a la que fueron citadas las partes. El ADQM la declarará abierta y concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que se le permita plantear nuevos conceptos de agravio. El Tribunal de Alzada, durante la audiencia, tiene la facultad de solicitar cuantas aclaraciones sean necesarias a las partes, relacionadas con las cuestiones planteadas en sus escritos. El órgano jurisdiccional ADQM, al concluir la audiencia, podrá dictar oralmente sentencia que resuelva de plano el recurso de apelación, o bien, podrá hacerlo por escrito dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la misma. La resolución que dicte el Tribunal de Alzada confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la impugnación. Si fuera el caso de que la apelación verse sobre la exclusión de pruebas, el Tribunal de Alzada requerirá el auto de apertura al juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de Enjuiciamiento competente. Violaciones graves al debido proceso. Efectos de la apelación. En los casos en que el recurrente haya interpuesto el recurso de apelación, alegando en sus agravios violaciones graves al debido proceso, la finalidad del recurso será la de examinar que la sentencia se haya emitido en base a un proceso sin violaciones a los derechos de las partes, y el Tribunal de Alzada determinará ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales, de ser procedente y si resulta estrictamente necesario. En el supuesto de que la interposición del recurso de apelación haya sido por violaciones graves al debido proceso, el recurrente no podrá después invocar nuevas causales de reposición del procedimiento. Sin embargo, si se tratare de violaciones a derechos fundamentales del sentenciado, el Tribunal de Alzada podrá hacer valer y repararlos de oficio, en beneficio del mismo. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece específicamente las causas por las que procede la reposición del procedimiento como sigue. 1. Cuando en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el dictado de la sentencia se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados. 2. Cuando no se desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente, o no se desahoguen conforme a las disposiciones previstas en este Código. 3. Cuando si se hubiere violado el derecho de defensa adecuada o de contradicción siempre y cuando trascienda en la valoración del Tribunal de Enjuiciamiento y que cause perjuicio. 4. Cuando la audiencia del juicio hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada se exija bajo sanción de nulidad. 5. Cuando en el juicio oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por este Código sobre publicidad, oralidad y concentración del juicio, siempre que se vulneren derechos de las partes, o 6. Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por un tribunal de enjuiciamiento incompetente o que, en los términos de este Código, no garantice su imparcialidad. En dichas hipótesis, el Tribunal de Alzada deberá resolver conforme a las particularidades de cada caso, de ser procedente, ordenar la reposición total o parcial del juicio. En su caso, de haberse ordenado la reposición total de la audiencia de debate de juicio oral, esta deberá realizarse íntegramente ante un tribunal de enjuiciamiento distinto, a fin de conservar el imperativo constitucional artículo 20 apartado A. Fracción 4, de que el juicio se celebrará ante un juez o tribunal que no haya conocido del caso previamente. Si el Tribunal de Alzada, en su caso ordenó solamente la reposición parcial, él mismo determinará de ser posible su realización ante el mismo órgano jurisdiccional u otro distinto, siempre tomando como base la garantía de la inmediación y el principio de objetividad del órgano jurisdiccional, establecidos en las fracciones 2 y 4 del apartado A del dispositivo constitucional citado y el artículo 9 del CNPP. Como un imperativo legal para el Tribunal de Alzada, lo es las disposiciones de ley en materia de nulidades, ya que los actos judiciales o del Ministerio Público, realizados con violación de los derechos fundamentales, son nulos de pleno derecho. Por ello, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de declarar su nulidad de oficio o a petición de parte en cualquier momento del procedimiento, ya que los mismos no son susceptibles de ser saneados ni convalidados, como si lo serían si fueren de diferente naturaleza. La ley ordena que en ningún caso haya reposición del procedimiento,
cuando la lesión o el agravio se fundamenten solamente en la inobservancia de derechos procesales, pero que no vulneren derechos fundamentales o que no trasciendan a la sentencia. 3. Modificación o revocación de la sentencia y pruebas ante el ADQM. Por imperativo de ley, si será causa de nulidad de la sentencia, si en la misma se prevé transgresión a una norma de fondo, que implique una violación a un derecho fundamental. En esos casos, el Tribunal de Alzada podrá modificar o revocar la resolución impugnada. Sin embargo, si con ello se compromete el principio de inmediación que menciona la referida fracción 2 del artículo 20, apartado A constitucional, el ADQM ordenará la reposición total del juicio conforme a la ley. Cuando el recurrente interponga un recurso de apelación, el cual tenga por fundamento defectos en el proceso y haya de discutirse en el Tribunal de Alzada, la forma en que fue llevado a cabo un acto, en el mismo escrito de impugnación podrá ofrecer medios de prueba, en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o registros del debate, o en la sentencia. Igualmente se le admitirá la prueba propuesta por el imputado o en su favor, incluso relacionada con la determinación de los hechos que se discuten, cuando sea indispensable para sustentar el agravio que se formula. Asimismo, las partes podrán ofrecer medios de prueba esenciales para resolver el fondo del reclamo, cuando los citados medios tengan el carácter de superveniente. 4. Reconocimiento de inocencia del sentenciado. Uno de los beneficios de las reformas constitucionales en materia penal de 2008, con motivo del nuevo sistema de justicia procesal penal, es el reconocimiento de que una persona que en un proceso fue encontrada culpable y sentenciada a determinado tiempo en prisión, sobre la cual se detecta posteriormente su inocencia real. Establece la nueva ley procesal penal, el reconocimiento de su inocencia a fin de que la misma sea puesta en libertad. Como litigantes podemos dar testimonio de casos de sentenciados que han resultado inocentes a la postre, con el agravante de que las leyes nada indicaban en relación con el tratamiento que se les debía dar en esos reos, de manera que los mismos pasaban todavía varios meses privados de su libertad, hasta que el órgano jurisdiccional encontraba algún subterfugio legal para ponerlos en libertad. Así lo anterior, la actual Ley Procesal Penal establece las causas de extinción de la acción penal y entre ellas en la fracción 3 del artículo 485 del CNPP, dispone el reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia, en la fracción 4 y 8 del citado ordenamiento legal. El perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente y la supresión del tipo penal respectivamente. Se observa, en la especie, que en supuestos casos de encontrarse inocente al reo sentenciado, para ser puesto en libertad solamente pasarán horas o días, puesto que incluso el beneficio se le extiende a su favor en las hipótesis de que al estar purgando una sentencia, el tipo penal por el cual fue condenado, al quedar suprimido por una nueva ley, se ordene ponerlo en libertad, o bien, en el caso de obtener del ofendido por el delito, el perdón o por cualquier otro acto equivalente, condicionado a que se trate de los delitos que se tramitan por querella. Dispone la ley que el reconocimiento de inocencia de un sentenciado procede cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas con las cuales se justifique en forma plena que no existió el delito por el que se le dictó la condena, o que existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente. En sentencia irrevocable, las pruebas que fundamentaron la condena. 5. Anulación de sentencia ejecutoria. El numeral 487 del CNPP establece que la anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes. Y, cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia. Y 2. Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. En el primer caso, es evidente la medida, puesto que un acusado no debería ser sentenciado dos veces por el mismo delito, refiriéndonos a los hechos que le dieron sustento. En cambio, en el segundo caso, se observa la supresión o modificación del tipo penal. 6. Solicitud y trámite de inocencia y anulación de sentencia. Una vez que un sentenciado considere tener derecho a obtener su libertad con motivo de un reconocimiento de su inocencia, o bien, modificación o anulación de su sentencia, y cuenta con elementos suficientes para ello, por sí o por conducto de un profesional del derecho,
podrá concurrir por escrito al tribunal de alzada competente para conocer del recurso de apelación, donde le expondrá detalladamente los motivos en que funda su petición, acompañando a su solicitud las pruebas con que cuente para justificar su dicho u ofrecerá exhibirlas en la audiencia que para tal efecto habrá de celebrarse. En el supuesto que las pruebas con las que el sentenciado pretende justificar la solicitud no las tenga en su poder, pero existen en determinados archivos, que por el lugar él mismo ni sus allegados puedan obtener, deberá indicar el lugar donde se encuentren y solicitar al tribunal de alzada que por su conducto sean recabadas. El profesional del derecho, que el sentenciado designará desde que presente su solicitud, deberá estar titulado y con cédula profesional, a fin de que se le declare su defensor en ese procedimiento. De no hacerlo así el sentenciado, o si no puede pagar un defensor de su peculio, conforme a la ley, el tribunal de alzada le nombrará un defensor público. Cuando el tribunal de alzada ha recibido de un sentenciado una solicitud de reconocimiento de inocencia, modificación o anulación de sentencia, ordenará que se le envíen de inmediato los registros del proceso al juzgado de origen o a la oficina en que se encuentren. En el supuesto de que el promovente se haya comprometido a exhibir las pruebas, se le otorgará un plazo no mayor de 10 días para su recepción. Recibidos los registros, y en su caso las pruebas del promovente, el tribunal de alzada citará al órgano de procuración de justicia, al sentenciado y a su defensor designado. También lo hará a la víctima u ofendido por el delito conjuntamente con su asesor jurídico si lo tuviere o se le designar a una audiencia que se celebrará dentro de los 5 días siguientes al recibo de los registros y de las pruebas. En dicha audiencia, se desahogarán las pruebas ofrecidas por el solicitante y se escuchará a éste y al Ministerio Público, para que cada uno produzca sus alegatos de ley. Concluida la audiencia, el Tribunal de Alzada, dentro de los siguientes 5 días después de formulados los alegatos, dictará sentencia. En caso de que se declare acreditada la solicitud de reconocimiento de inocencia o modificación de sentencia, el Tribunal de Alzada resolverá anular la sentencia impugnada y dará aviso al Tribunal de Enjuiciamiento que condenó, para que haga la anotación correspondiente en resolución que conserva y ordenará que publique una síntesis del fallo en los estrados del tribunal. Asimismo, informará de esta resolución a la autoridad competente encargada de la ejecución de penas, para que en su caso sin más trámite ponga en libertad absoluta al sentenciado y haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada. 7. Indemnización en casos de reconocimiento de inocencia. En el supuesto de que a un sentenciado previa su solicitud conforme a la ley, el Tribunal de Alzada resuelva el reconocimiento de su inocencia. En dicha resolución se resolverá también de oficio la indemnización que le corresponda al declarado inocente, en términos de las disposiciones legales aplicables. La indemnización solo de manera exclusiva podrá decretarse a favor del beneficiario o de sus herederos, según el caso. Tercero, los medios de impugnación en el amparo. Los medios de impugnación o recursos en el juicio de amparo son el de revisión, queja, reclamación e inconformidad. En este artículo encontrarás lo que son los medios de impugnación, su clasificación, fundamento legal, un video explicativo y unas consideraciones previas de dichos recursos aplicables en los juicios de amparo. ¿Qué son los medios de impugnación en el juicio de amparo? Impugnar proviene del latín impugnare, que a su vez proviene de in impugnare, que significa luchar, combatir, atacar. En derecho procesal general se utiliza la expresión medios de impugnación para designar aquellas vías que las partes utilizan para defenderse de una resolución que les causan algún agravio. Estos medios o vías deben combatir la validez o legalidad de los actos procesales, con el fin de que el propio órgano jurisdiccional o un superior jerárquico anule, modifique o revoque el acto impugnado. En general, los medios de impugnación combaten resoluciones judiciales. La ley de amparo distingue y denomina a 4 posibles formas de combatir las resoluciones judiciales. Los denominó como revisión, queja, reclamación e inconformidad. Cada uno de ellos tiene supuestos de procedencia diferentes. Asimismo, tienen una substanciación diversa que regula la propia ley de amparo. Los medios de impugnación se centran en modificar, anular o revocar una resolución judicial dentro de un proceso, mediante razonamientos lógico-jurídicos en los cuales el impugnador estima que se le violó un derecho. La parte impugnadora se deben centrar en los razonamientos siguientes: que la autoridad jurisdiccional infringió normas procesales. Razonamientos sobre que la autoridad violó normas sustantivas. Que la autoridad se apreció erróneamente los hechos.
¿Cuáles son los medios de impugnación? En el amparo los medios de impugnación son: primero, el recurso de queja. Segundo, el recurso de inconformidad. Tercero, el recurso de reclamación. Cuarto, el recurso de revisión. Precisiones previas. A. Contra actos dentro de un amparo no procede un amparo. B. Los recursos pueden presentarse de forma impresa, electrónicamente y de forma oral. Esta última establecida por jurisprudencia. C. Cuando lo realices de forma electrónica u oral no es necesario acompañar copias. D. Puedes checar el recurso de forma electrónica, en el caso de que lo hayas presentado de esta forma. E. Analiza los requisitos formales para la interposición. F. Sé claro en los conceptos de agravio, utiliza en medida de lo posible el silogismo jurídico. Sin embargo, no es un requisito ya que tanto la demanda de amparo como los recursos se analizan de manera integral, y en la mayoría de materias existe la suplencia de la queja. G. No sean un abogado que interpone recursos sin sentido. Fundamento legal de los medios de impugnación en el amparo. El fundamento legal se encuentra en la Ley de Amparo, capítulo 11, denominado Medios de Impugnación, en donde el artículo 80 señala cuáles son los medios de defensa autorizados. La sección primera regula al recurso de revisión. La sección segunda regula el recurso de queja. La sección tercera regula el recurso de reclamación y en una sección apartada denominada capítulo tercero, recurso de inconformidad, regula el medio de impugnación del mismo nombre. Procedamos a estudiar la ley de amparo vigente. Artículo 80. En el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación, y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad. Los medios de impugnación, así como los escritos y promociones que se realicen en ellos, podrán ser presentados en forma impresa o electrónicamente. Los requisitos relativos al acompañamiento de copias o de presentación de cualquier tipo de constancias impresas a los que se refiere el presente capítulo, no serán exigidos a las partes que hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de esta ley, en el entendido de que, cuando así sea necesario, tales requisitos serán cumplimentados por esa misma vía. Para el caso de que los recursos se presenten de manera electrónica, se podrá acceder al expediente de esa misma forma. Artículo 80 bis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de oficio o a petición fundada del tribunal colegiado que conozca del asunto, de la persona titular de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público de la Federación que sea parte, o de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la o del titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, podrá atraer cualquiera de los recursos a los que se refiere esta ley cuando su interés y trascendencia lo ameriten. Sección primera. El recurso de revisión. Artículo 81. Procede el recurso de revisión. Primero, en amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: a. Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. B. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva. O las que nieguen la revocación o modificación de esos autos. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. C. Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. D. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Y E. Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Segundo, en amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas. Siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación. Artículo 87.
Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia. Sección segunda. El recurso de queja. Artículo 97. El recurso de queja procede. Primero, en amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: a. Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; b. Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional; c. Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas. Admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; d. Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado; e. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión. Que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; f. Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios; g. Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y h. Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. 2. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a. Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b. Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas. Admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; c. Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y d. Cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. Artículo 98. El plazo para la interposición del recurso de queja es de 5 días, con las excepciones siguientes. 1. De 2 días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional, y 2. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo. Artículo 99. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso de que se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. Artículo 100. En el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. Sección tercera del recurso de reclamación. Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de 3 días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo no procede medio de impugnación alguno. Párrafo adicionado de OF 7 de junio de 2021. Artículo 105. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. Artículo 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiere emitido a dictar el que corresponda.